del sacrificio de la gente. Sí, el problema es que se ha considerado que es fundamental, de acuerdo con la visión neoliberal, como usted hace pues, ya más de 30 años, el gobierno implementó una política en la que consideró que era esencial sacrificar el salario, sacrificar las condiciones de trabajo para ofrecer al extranjero. Y para poder reprimir los salarios, pues tenía que apretarle a los sindicatos, controlarlos como lo hace, digamos, controlar a los líderes, firmar contratos de protección patronal y generar una situación de indefensión. Todo esto se proyecta obviamente en la situación de pobreza generalizada que estamos viviendo. Hubo muchas esperanzas en que el Tratado de Libre Comercio, digamos, hubiera cambiado las cosas, pero no fue así. Ahora vemos que hay cada vez más pobreza, que el empleo precario crece, ya tenemos más trabajadores informales que formales, la mayor parte de la población está con menos de 3 salarios mínimos, y finalmente la gente no le alcanza para vivir, hay una situación de auténtica desesperación. Y por esa razón ahorita la esperanza está cifrada, bueno, en primer lugar, en un cambio de sistema político, ¿no? Estamos a 8 semanas en la que los trabajadores pues, tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo de las cosas. No quizá de la noche a la mañana, pero sí de cambiar y tener un gobierno más cercano a sus intereses. Ojalá no se hagan víctimas de la guerra sucia, de toda esta manipulación que vamos a vivir en los próximos días. También tenemos una reforma laboral frente a nosotros, una reforma constitucional de hace un año, que abre una posibilidad de que, desapareciendo las juntas y abriendo la posibilidad del voto secreto en los sindicatos, podemos tener sindicatos más auténticos, ¿no? Y la propia negociación del Tratado de Libre Comercio va a traer consigo un capítulo laboral. Entonces, aquí el punto es si los trabajadores se toman conciencia de que este es el momento para darle un enfoque distinto a esta política económica que los ha puesto pues como víctimas de este sacrificio. Sin duda alguna, pues vivimos también un momento muy grave porque el salario mínimo, pues que está contemplado en la Constitución y que debería alcanzar para todo, pues no es más que una charada y una referencia, ¿eh? Ni siquiera es una situación real ni que se aproxima a que un mexicano teniendo un salario mínimo viva como debe de decirlo la Constitución. Sí, efectivamente es una burla del salario mínimo, es de un chiste de mal gusto, porque pues, imagínense con ese salario, ¿qué persona va a poder cubrir necesidades básicas de la familia y de necesidades que obviamente requieren muchos más ingresos? Lo dramático es que es uno de los salarios mínimos más bajos del mundo y no es producto de la oferta y la demanda o del mercado, porque luego mucha gente cree que, bueno, pues así son los salarios, no hay de otra, no, sí hay de otra. Eso está en realidad artificialmente reducido por la política económica del gobierno, porque en cualquier otro país usted verá que es el doble, el triple, países similares a nosotros, incluso de aquí de Centroamérica, de Sudamérica, los salarios son mucho más altos que los nuestros. Esto es un plan con maña del gobierno, porque dicen, es exactamente la esencia del neoliberalismo, el poner, digamos, en el centro el capital, el interés del capital, por encima del trabajo, ¿no? Y que es finalmente la que debería ser, digamos, la motivación principal de un gobierno serio, de un gobierno decente, que debería estar pensando en la gente. Y el tema salarial hoy es clave. Probablemente las próximas semanas incrementen un poquito el mínimo para pues tratar de pararse el cuello frente al proceso electoral. Siempre, ahorita vamos a ver muchas pequeñas sorpresas porque andan muy desesperados, ¿no? Los del gobierno, porque su teatrito pues se les está cayendo, pero vamos a exigir pues que el salario mínimo no solamente suba como pretenden ellos un poquito, sino que realmente suba el salario y por otro lado se creen condiciones para que el salario contractual sea, digamos, sensiblemente mayor, y eso solamente es posible a través de sindicatos democráticos, ¿no? Sindicatos reales, sindicatos que defiendan a la gente. Bueno, un ejemplo es el sindicato minero metalúrgico, el democrático, que tiene los mejores salarios, ¿no? No el sindicato minero patronal, ¿no? Que obviamente pues está controlado por las empresas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave del asunto, ¿no? Sí, estamos viendo además, y si me permite,
la última pregunta quedaría muy interesante lo que está comentando. ¿Qué está pasando con esto? Es decir, tenemos sueldos profesionales o que deberían ser sueldos considerados profesionales que no están siendo ni siquiera acercándose a una realidad. No estamos hablando de salario mínimo, estamos hablando de gente profesional que está ganando poquitísimo dinero los que tienen trabajo. Fíjese que el salario mínimo profesional lo podríamos ver en dos dimensiones. Una primera es lo que es técnicamente el salario mínimo profesional que está en la ley, digamos. Ese lo han mantenido congelado en los últimos incrementos. Nomás se ha incrementado el salario mínimo, digamos, general, no el profesional. Y usted verá que cada vez se acerca más el uno con el otro. Hay también muchas promesas pendientes. Por ejemplo, el tema de los jornaleros agrícolas, cuando el conflicto de San Quintín, se prometió por parte de la Secretaría del Trabajo que se subiría, en primer lugar, que se crearía como salario mínimo profesional y que se incrementaría su monto. No se cumplió. También, digamos, se prometió que habría salarios mejores a nivel de la industria, pero hoy vemos, por ejemplo, que el gobierno promovió un tope salarial de 3.4% para los trabajadores del Estado. Ahorita están pendientes varias negociaciones y la política desde la Secretaría de Hacienda, año pasado, esa fue la última herencia que dejó MIS, fue el tope salarial del 3.4, que es la mitad de la inflación, porque la inflación el año pasado fue exactamente lo doble, ¿no? 6.7% a nivel del año 2017. Y el promedio ahorita mes seguramente debe andar alrededor del 5.3, 5.4%. Bueno, ¿qué podemos decir frente a un 3.4? ¿Y qué podemos decir frente a otros incrementos salariales que son insuficientes en la industria? Y todo esto está vinculado con un modelo, o sea, que tiene que ver con inseguridad, que tiene que ver con una seguridad social muy precaria, que tiene que ver con falta de empleo, o sea, falta de interés en la gente y muchos ricos que se están felices de la vida, ¿no? Enriqueciéndose como ningún país, ¿no? Entonces ese contraste obliga a que reflexionemos sobre qué tipo de sociedad queremos, sobre todo en el mundo del trabajo. Y hoy es un día importante para esa reflexión, porque las cosas pueden cambiar. No es necesario que nos conformemos con esto. Podemos tener mejores salarios, podemos tener una seguridad social más universal, podemos tener sindicatos auténticos con voto secreto, ya lo dice la Constitución. Sí. Ya el artículo 123 lo señala. Con rendición de cuentas ya hay una ley general de transparencia que obliga, digamos, en el 78 y 79 de sus artículos de esta ley general a que los sindicatos rindan cuentas. O sea, el punto es que este modelo se sostiene digamos, sobre la base de engañar a la gente y de que la gente siga votando por los que son los causantes, ¿no? Sus verdugos, ¿no? Los causantes de sus males. Sí. Entonces, si la gente reaccionara, como en otros países, donde dicen, bueno, si este es el que me está dañando, pues no voto por él. Más allá de que me invente que Chávez y que invente, pues, guerras sucias, que ya la gente no se las traga, eso es lo interesante, ¿no? Sí, entonces ahora hay una posibilidad de cambio y la verdad, no estamos muy, pues, confiados en que podamos tener un gran avance. Bueno, pues, en muy poco tiempo, ¿verdad? Pues ojalá. El único entonces, hablaba ahora Naya de subir el sueldo a 100 pesos, el salario mínimo a 100 pesos. Eso sería prácticamente, pues, más de lo mismo, ¿no? Ni siquiera una aspirina, es un chochito, ¿no? Bueno, el problema está en que ahorita prometen así cuestiones coyunturales porque quieren como confundir a la gente. El hecho es que el PAN, en toda su política laboral, véalo usted en la reforma de 2012, quienes, a través de Lozano, que fue este secretario de Trabajo muy, digamos, contrario a los intereses de los trabajadores, en el que ellos intentaron meter el outsourcing general, redujeron los salarios caídos para los trabajadores, quisieron establecer reglas para flexibilizar más las formas de contratación temporal. Se le propuso en aquel entonces que hubiera consultas a los trabajadores para la firma de los contratos, no quisieron. En fin, el PAN en realidad siempre ha estado, pues, con los empresarios. Eso hay que tenerlo muy claro, más allá de que vayan cambiando de discurso. Y eso creo que la gente lo entiende. Hay un partido de los empresarios, hay un partido tradicional del control, digamos, político, y hay ahora, pues, un partido
cercano a los intereses de la gente, un partido nuevo, un partido que tiene una esperanza, pues genera una esperanza, y por ahí creo que la mayoría de los trabajadores están tendiendo a votar. Y yo, la verdad, por eso estoy, aunque digamos, por un lado indignado por la situación que estamos viviendo, pero por otro lado con la esperanza de que podamos tener efectivamente un cambio que tanto hemos añorado. Pues bueno, estamos a 8 semanas de saberlo, señor. Así es. Muy bien, le agradezco. Creo que es muy importante en esas zonas tan importantes como las que ustedes están viviendo, porque ahí es donde se nota más la dureza de estas políticas neoliberales. Sí, desde luego, es increíble. En Caborca tenemos la mina a cielo abierto más grande de oro, productora de oro, la número 1 en el país. Tenemos cantidad de hectáreas con espárrago, con uva, melones, todo exportación, es decir, todo se va en dólares. Tenemos mar, tenemos frontera, tenemos todo, y 41% de la población de Caborca en pobreza y 8% en extrema pobreza. No es congruente lo que está pasando. Totalmente indignante. La industria minera se ha apoderado del país, el 20% del territorio nacional ya está en manos de ellos, ¿no? Llegan, se llevan el oro, invaden las tierras, destruyen la ecología, y no hay límite que les pongan, porque obviamente los gobernantes son socios de estos negocios. O sea, si tenemos un gobierno biznero, pues no tenemos ninguna salida, porque para ellos no les interesa a la gente, y por eso están tan nerviosos, por eso están inventando todos estos spots para ver si la gente se va con la finta, ¿no? Y pueden y a ver si impiden pues que se dé este triunfo popular que tanto esperamos. Sí, y nos decía Roy Campos que las campañas de miedo no funcionan ya. No funcionan porque, hablamos con él, y nos decía que no funcionan porque 7 de cada 10 mexicanos ya viven con miedo en sus propias ciudades. Y algo más interesante todavía, en el 2006 la campaña de miedo funcionaba porque no había un rechazo generalizado contra Vicente Fox, no estaban estas políticas tan extremadamente radicalizadas, y obviamente en este momento es el candidato ideal, nos comentaba, es el candidato ideal en estos momentos, en una situación pues muy compleja para México. No, y sobre todo uno dice, ¿campaña de miedo a qué? Uno le tiene miedo pues a los criminales, uno le tiene miedo a la pobreza, uno le tiene miedo a la indefensión, uno le tiene miedo a que los hijos no tengan futuro, ¿no? A eso es de lo que le debemos tener miedo, pero no al cambio donde hay la posibilidad de cambiar las reglas del juego, donde se ha demostrado con hechos, como fue el caso de López Obrador en el gobierno de la Ciudad de México, cómo cambiaron las cosas, cómo mejoraron pues los ingresos de los viejos, cómo mejoró la lucha contra el crimen, cómo mejoró incluso la política ecológica, ¿no? Que hoy es fundamental, el medio ambiente es clave, y esto es lo que están destrozando las mineras. Entonces, realmente México vive un drama que necesita cambiar, ya llegamos a un límite. Y eso lo tiene que entender, pues, el gobierno, que ya no pueden seguir con esa política, y qué mal harían si ponen obstáculos a que la población se exprese con libertad en estas 8 semanas que nos faltan para que vivamos, pues, un paso adelante, ¿no? Están dejando el país hecho pedazos, así que no va a ser tan fácil que de la noche a la mañana se solucionen los problemas, pero cuando menos que tengan un gobierno que esté pensando en la gente y no en los negocios. Esa es la clave del asunto. Esa es la clave del asunto. Le agradecemos muchísimo al haber atendido esta llamada, señor. Te mando un abrazo muy afectuoso. Desde acá del desierto de Sonora también, en el mero calorón donde se inventó el calor, aquí también le mandamos un abrazo. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Pues qué buena charla con Arturo Alcalde Justiniani, uno de los principales conocedores, usted lo escuchó, de la situación laboral, y muy duro, muy crítico, y siempre muy oportuno conocer su punto de vista, porque si alguien le entiende esto de lo laboral, es nada más y nada menos que el señor licenciado Arturo Alcalde Justiniani. Vamos a una breve pausa.